Señoras, señores, amigas, amigos, en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE, queremos darles la más cordial bienvenida a este 37º Congreso Latinoamericano de Estrategia, que se desarrollará hoy jueves y mañana viernes en esta ciudad de Montevideo, la capital más austral del continente latinoamericano. Vale dedicar un instante a comentarles que SLADE es una asociación que se ha propuesto contribuir muy activamente al desarrollo del pensamiento, ideas y propuestas estratégicas que contribuyan al interés general de la sociedad y en especial a la actualización de los cuadros de conducción del mundo empresarial y de la actividad pública. Creada SLADE en el año 1988, sus integrantes se multiplican y participan en la formulación de actividades que acercan a la comunidad los resultados del quehacer de la asociación. Este, que estamos iniciando, es el 5º congreso que SLADE realiza en Uruguay. El tema central del encuentro este año es retos y oportunidades en la economía plateada y el trabajo intergeneracional. Algunas consideraciones que nos parece importante compartir. El envejecimiento de la población que habita el planeta es un impactante dato de la realidad, inocultable, ineludible, y es una de las megatendencias que marcarán el futuro escenario de la humanidad, nada más y nada menos. Esto abre una enorme avenida de oportunidades, desafíos y necesidad de respuestas. Es una gran invitación a la capacidad creativa. Debemos prepararnos, debemos saber cómo será ese futuro cada vez más presente, cada vez más ahora. Empresas, políticas públicas, emprendimientos, medios de comunicación, redes, todos y cada uno interpelados. Es el tiempo de la fragua para criterios nuevos en un mundo nuevo. Un futuro que ya es, como decíamos, inexorablemente. Aquí procuramos anticiparlo, si me permiten, inteligentemente. Les invitamos seguidamente a entonar las primeras estrofas del himno nacional uruguayo. Quiero comentarles que más allá del brillo que aportan todos ustedes y en particular
los expositores, quienes van a ir hilvanando este congreso. De aquí, gente que es uruguaya y gente que ha venido de muy diversas latitudes a enriquecer precisamente este congreso. Más allá de esto, les comento que tengo en mis manos el documento con la resolución por parte de Presidencia de la República de nuestro país de la declaratoria de interés nacional de este 37º Congreso Latinoamericano de Estrategia. Me parece que es un muy buen dato, una muy buena noticia. Y antes de continuar, también hacer referencia a una conceptuosa carta que hemos recibido, dirigida al presidente de ESLADE, licenciado Juan Eduardo Cros Ramos, de mi mayor consideración. En primer lugar, lamento profundamente no poder asistir a la mesa inaugural del 37º Congreso Latinoamericano de Estrategia, pero no quería dejar pasar la oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento por el trabajo incansable y el compromiso que cada uno de ustedes demuestra en el desarrollo del pensamiento estratégico en nuestra región. A la temática de este año le asigno una especial importancia, ya que aborda aspectos cruciales para el desarrollo sostenible y equitativo de nuestras sociedades y la integración efectiva de diferentes generaciones en el ámbito laboral. Envío a todos los integrantes de ESLADE un afectuoso saludo y mi agradecimiento por el trabajo incansable que realizan en pos del desarrollo del pensamiento, ideas y propuestas estratégicas que contribuyan al interés general de la sociedad y en especial a la actualización de los cuadros de conducción del mundo empresario y de la actividad pública. Sin lugar a dudas, estas jornadas de trabajo serán enriquecedoras y plantearán los desafíos y las oportunidades de la economía plateada y el trabajo intergeneracional. Saludos cordiales, firma escribana Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay. Saludamos y agradecemos especialmente a quienes integran la mesa inaugural de este congreso. La senadora Gloria Rodríguez, líder de longevidad en la Comisión de Futuro, el diputado doctor Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Futuro del Parlamento Uruguayo, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sociólogo Daniel Pérez, el licenciado Juan Eduardo Cros, presidente internacional de ESLADE, y el contador Cecilio García Cerchiari o Cerchiari, él me decía que de las dos formas, y bueno, como quieran ustedes recibirlo, que es el presidente de honor de este Congreso Latinoamericano de Estrategia. Y ya invitamos a que haga uso de la palabra al titular de la Comisión de Futuro de nuestro Parlamento uruguayo, el diputado Rodrigo Goñi. En este cambio civilizatorio que nos adelantaba Daniel, el himno nos coloca una de las primeras tensiones que se nos presentan: qué preservar y qué cambiar. En un tiempo lleno de cambios impresionantes, que son acelerados, son entrelazados, son permanentes, son profundos, que producen tantas transformaciones, muchas de las cuales no nos damos cuenta aún de a dónde nos van llevando, porque entre otras cosas nos van empujando en muchas transiciones hacia mundos inéditos. El más claro es esa transición hacia el mundo digital, pero el que nos convoca hoy es la transición hacia una sociedad longeva. Y frente a todo este mundo de oportunidades, desafíos, retos, hay dos posturas posibles. Una, la de que sea lo que sea, al decir de Drexler, pero que en temas tan trascendentes son de una indiferencia irresponsable a nuestra manera de ver. Y hay otra postura
que estoy seguro compartimos todos los que estamos acá, que es la de la anticipación responsable, que es la que en la Comisión de Futuro, junto con Gloria, en el Parlamento, tratamos de practicar. ¿Qué es? Ni más ni menos que tratar de, en vez de esperar ese futuro que está lleno de incertidumbre, lleno de complejidad, hablábamos con algunos de ustedes antes de empezar este evento, bueno, esperar lo que la suerte nos depare o tratar de incidir en ese futuro. Y eso, ante una sociedad longeva, inexorable. Lo que no es inexorable es qué tipo de sociedad longeva vamos a tener. Es decir, si los que vivimos más de 60 más vamos a seguir siendo una carga cada vez más pesada y se podrían buscar soluciones de diverso tipo. No voy a entrar en una parlamentaria que me involucra bastante, pero pueden haber soluciones si nosotros miramos la sociedad longeva, que cada vez va a ser mayor porcentaje. Después en este Congreso irán saliendo los porcentajes crecientes, por suerte. Si es una carga, es una cosa, se mirará, se buscarán caminos para aliviar la carga. Y si lo miramos como, estoy seguro lo miramos todos acá, como una oportunidad maravillosa, más vida. Por supuesto, también coincidimos los que estamos acá en una reivindicación de la vida plena después de los 60 años. Y tenemos las condiciones, porque las otras transiciones, que por supuesto no voy a hablar acá, pero me encantaría porque me apasiona la transición digital y tecnológica, nos permite, científica y tecnológica, nos permite perfectamente aspirar y soñar con una sociedad longeva plena para quienes tengamos más de 60 años. Ahora bien, y termino, porque es brevísima nuestra introducción, esa vida plena para los 60 más, nosotros, y hoy lo que estamos haciendo acá, y coincidimos, y por eso felicito a Juan por querer hacer esa anticipación responsable, necesita de un cambio de paradigma en el pensar y en el actuar, en las dos cosas. En el pensar, porque ya lo dije, si seguimos viendo como una carga, vamos a ir para un lado, y también en el actuar hoy, porque es imposible imaginar una vida plena para cada vez más personas de más 60 si no tomamos medidas que permitan a todos quienes tengamos más de 60 la educación, la salud, el cuidado, la seguridad social, que va a hablar Rodolfo después, y todas las nuevas necesidades. Para eso, termino, desde el Parlamento hemos presentado recientemente un proyecto de economía plateada. ¿Para qué? Ni más ni menos que para desarrollar todo el potencial que la sociedad longeva tiene para hacer sostenible, viable y sostenible la vida plena después de los 60. La hicimos con el trabajo de Endeavor, en su programa Pensar en Grande, el BID, el Parlamento, Senior. Presentamos con Gloria ese proyecto que, por supuesto, necesitaremos no solamente de la ayuda de todos ustedes para mejorar ese instrumento, sino también para poder aplicarlo y desarrollarlo realmente. ¿Para qué? Hace 100 años se decía que Uruguay era una tacita de plata. Ahora podemos soñar con que Uruguay sea el Uruguay de plata, el Uruguay plateado. Un Uruguay plateado que sí o sí va a ser más digital, sí o sí va a ser más artificial, porque la inteligencia artificial la necesitamos, coevolucionar con ellos, más digital, más artificial, pero a su vez más humano. Y entonces podemos soñar, trabajar, y este evento de hoy estoy seguro que nos va a ayudar para tener un Uruguay más plateado que será, como dije, más digital, pero a la vez sí o sí más humano. Gracias, Daniel. Muchas gracias, diputado Rodrigo Goñi. Y si me permite, me quedo con dos ideas fuerza que ha dicho, básicamente muy breve pero contundente. Más vida, por un lado,
y por otro lado Uruguay plateado, un horizonte tentador. Invitamos ahora a que haga uso de la palabra a la senadora Gloria Rodríguez, líder de longevidad en la Comisión de Futuro. Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto encontrarme hoy en esta sala, dando apertura a este congreso. En primer lugar, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a la organización y en particular al presidente internacional de SLADE, al licenciado Juan Eduardo Cros, por su cálida hospitalidad y por brindarnos esta invaluable oportunidad de compartir y discutir sobre un tema relevante como la economía plateada. Como integrante de la Comisión de Futuros, es un verdadero honor para mí estar aquí hoy frente a todos ustedes para abordar una temática que desde hace tiempo venimos trabajando con dedicación y compromiso. La economía plateada, un concepto que refleja la creciente importancia económica de la población de edad avanzada, está transformando radicalmente la forma en que las sociedades de todo el mundo abordan el fenómeno del envejecimiento. A medida que la esperanza de vida continúa aumentando y la proporción de personas mayores en la población se incrementa, surge un nuevo conjunto de desafíos y oportunidades para la política pública en relación a la longevidad. En este contexto, es crucial reconocer que nuestro sistema político enfrenta una serie de desafíos hacia el futuro, algunos de los cuales ya son conocidos y han sido abordados, como el caso de la seguridad social. Pero otros tantos están por venir y requieren nuestra atención inmediata. Por ejemplo, en el ámbito del empleo y capacitación, es evidente que nos encontramos ante una fuerza laboral que envejece cada vez más. En Uruguay y en muchas otras partes del mundo, esta realidad plantea la necesidad imperiosa de implementar programas de capacitación especialmente diseñados para los trabajadores mayores a fin de garantizar una inserción y permanencia en el mercado laboral. Además, es fundamental que las políticas laborales se adapten para fomentar la inclusión y evitar la discriminación basada en la edad en los lugares de trabajo. Asimismo, no podemos pasar por alto la importancia de proyectar la vivienda y los planes de urbanismo hacia la inclusión de infraestructuras que sean accesibles y seguras para las personas mayores. Esto implica no solo la construcción de viviendas adaptadas, sino también el desarrollo de un transporte público accesible y la creación de espacios públicos diseñados para personas con movilidad reducida. Y debido a que tenemos muy poquito tiempo, voy a abreviar, porque queremos decirles que desde la Comisión de Futuros creemos firmemente en la potencial transformación de la economía plateada y en las oportunidades que ésta presenta para nuestro país. Entre las nuevas industrias emergentes que podemos impulsar, se destaca la tecnología asistencial, el turismo para las personas mayores y los servicios de cuidados a domicilio. Estos sectores no solo ofrecen la posibilidad de generar empleo y riqueza, sino que también contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover su integración social. En definitiva, nos encontramos frente a nuevos desafíos que requieren una acción política coordinada y estrategias interesantes. Es fundamental que trabajemos juntos todos para aprovechar las oportunidades que la economía plateada nos presenta y para construir
un futuro inclusivo y próspero para todas las edades. Quiero concluir reiterando mi agradecimiento a todos los presentes por su atención y compromiso con esta temática tan importante. Sigamos trabajando juntos para transformar el envejecimiento en una experiencia enriquecedora, tanto para las personas mayores como para toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Gloria Rodríguez. Y ahora solicitamos al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el sociólogo Daniel Pérez, que haga uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por la invitación y agradecer también a mis compañeros de mesa, que claramente es un aporte muy importante. Y además acaba la senadora de plantear un montón de temas. Uno podría pasarse el día entero. De hecho, ustedes van a pasar 2 días hablando de todos esos temas que mencionó allí. A mí no me gusta hablar de envejecimiento porque me parece que tiene como una connotación negativa. A mí me gusta hablar de que vivimos más, porque eso es lo que está pasando con las sociedades. Cada vez vivimos más, y no solo vivimos más, sino que vivimos mejor. Si uno piensa en generaciones pasadas, las personas eran pocas las personas que pasaban los 50, los 60 años, y además las condiciones de vida no eran las que tenemos hoy. Entonces yo creo que tenemos un enorme desafío como sociedad, aquí, pero a nivel mundial también, pero también tenemos enormes oportunidades. Como decía, podríamos elegir muchos campos para tratar. Yo me voy a centrar en lo que tiene que ver con el trabajo, plantear cuáles son los desafíos que tiene la sociedad y las oportunidades también, porque a mí me gusta mirar qué oportunidades tenemos como sociedad en materia de trabajo para este grupo poblacional. Y así lo primero mencionar que desde el Ministerio de Trabajo hemos impulsado una ley de promoción del empleo que uno de los focos que pone justamente es en las personas que tienen más de 45 años y de ello se incentiva económicamente a las empresas que contraten a personas de más de 45 años porque queremos que estén en el mercado de trabajo, porque queremos reincorporarlas. Con los desafíos que recién decía la senadora, que cada vez tenemos que recalificarnos, seguir formándonos en forma continua. Ya no ocurre más eso de que nos recibíamos, o antes ni siquiera nos recibíamos, terminamos el liceo o el ciclo básico, entrábamos a trabajar y nos quedábamos toda la vida en un mismo lugar. Hoy tenemos que recalificarnos constantemente. Aun cuando nos quedemos en el mismo lugar de trabajo, en la misma empresa, constantemente hay que seguir formándonos, incorporar nuevas competencias, incorporar la tecnología. Recién lo decía también el diputado Rodrigo Goñi, todo el mundo digital hoy nos atraviesa. No importa en qué sector trabajemos o en qué sector querramos trabajar, lo que tiene que ver con la tecnología nos atraviesa. Tenemos que saber utilizar la tecnología y tenemos que saber utilizarla en beneficio propio. Sin contar que yo sé que él es un apasionado también de la inteligencia artificial, que también nos está interpelando. Pero no hay que verlo como algo negativo o como algo que nos puede perjudicar. Al contrario, tenemos que aprovecharnos, tenemos que subirnos a la tecnología, tenemos que subirnos a la inteligencia artificial y aprovecharla en beneficio propio, poder utilizarla para ser más productivos, más eficientes, más innovadores, para generar nuevas oportunidades. Y quiero hablar también del capital humano, que son la generación plateada. Las empresas muchas veces se quejan cuando tienen que incorporar gente de la falta de hábitos que tienen, por ejemplo, los jóvenes, que de repente no van a trabajar o tienen inconsistencias o no saben suficiente. En el caso de la economía plateada justamente ocurre todo, es como el ideal de una empresa, pero a veces las empresas no lo pueden ver. Son personas que son maduras por su edad, pero son maduras también emocionalmente. Son personas que son estables, son personas que tienen suficiente nivel de formación que pueden haberla adquirido académicamente o a través de la vida o a través del trabajo. Han desarrollado competencias, habilidades que los pueden hacer más productivos, más creativos, más ingeniosos, capaces de resolver problemas más complejos. Capacidad también de poder enseñar a otros, de enseñar a esos más jóvenes que son nuevos y que tienen menos experiencia, bueno, también enseñarlos. Tienen hábitos de trabajo que hoy las empresas los valoran mucho, es decir, esta simple cosa como decir, van todos los días a trabajar y llegan todos los días en hora, aunque los lunes a las 8 de la mañana a ninguno nos guste trabajar, pero sabemos que tenemos que estar. Entonces creo que ahí hay una oportunidad enorme que las empresas tienen que verlo también, eso como una forma de aprender y de no perder capital humano.
la generación plateada no solo tiene mucho para aportarlo por lo que produce, sino también por la capacidad de enseñar y de capacitar y de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. Y eso debe ser aprovechado por las empresas, en beneficio de las empresas, en beneficio de los trabajadores, pero en beneficio también de toda la economía. Tienen mucho esta generación para aportar a la economía, a la creación de PBI, a la creación de riqueza y de valor del país, a mejorar la productividad, a todos los desafíos que tiene hoy el país por delante. Esta generación tiene mucho para aportar y tenemos que saber mirarlo, tenemos que ponerla en valor, tenemos que saber que tenemos este capital humano que es muy rico y que debemos aprovecharlo, que en nuestro país además tiene buenos niveles de educación y eso creo que es una cosa muy valiosa a la hora de pensar nuestra inserción en el mundo. Por eso, y volviendo al principio, a mí me gusta mirar los desafíos, pero también pensar en las oportunidades y por eso agradezco y celebro la elaboración de este congreso que tiene mucho para aportar, que tiene mucho para dejarnos para el país y además ya he visto algunos expositores por ahí, nos va a enriquecer mucho a todos los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Pérez. Y ahora invitamos a escuchar al presidente de honor de este Congreso Latinoamericano de Estrategia, el contador Cecilio García Cerchiari. Buenos días. Señora senadora Gloria Rodríguez, señor subsecretario del MIDES, Daniel Pérez, señor representante nacional Rodrigo Goñi, señor presidente de SLADE Internacional Juan Cros, señoras y señores, muy buenos días. Con mucho gusto quiero darles a todos la bienvenida al 37 Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia. Lo hago como presidente de honor. Agradezco la atención al presidente actual, Juan Cros, y como presidente de SLADE Internacional y también como director de SLADE, fundamentalmente como alguien que pertenece a la institución desde hace más de 30 años y que sabe que nuestra asociación ha estado siempre atenta a los temas que importan a la sociedad. Por otra parte, además de representar a SLADE, me siento especialmente involucrado con la agenda que nos congrega por razones obvias. 86 años es buena muestra de que pertenezco a ese grupo. La economía plateada y las relaciones intergeneracionales, sin lugar a dudas, tienen y tendrán cada vez más una gran importancia en los tiempos venideros. Los argumentos que los que me precedieron han sido muy importantes para demostrar en este sentido que eso es una verdad ineludible. Estoy seguro que mañana, al finalizar el día, todos vamos a salir enriquecidos, luego de haber escuchado a los expertos profesionales de Uruguay y del exterior que van a exponer sobre las diversas aristas de la economía plateada. Les deseo que disfruten mucho estos congresos, señoras y señores, y muchas gracias a todos. Gracias al contador García Cerchiari. Y ahora invitamos a que haga uso de la palabra al presidente internacional de SLADE, el licenciado Juan Eduardo Cros. Bueno, yo voy a romper el protocolo porque si no, voy a decir señores, señores, amigos. Acá hay muchos amigos, en especial los que están sentados en esta mesa, a los que les quiero agradecer el apoyo. Voy a ser breve porque estamos 15 minutos pasados de agenda y tenemos un día full, y mañana también, pero para mí es un momento muy emocional, muy emotivo en este momento. La mayoría de ustedes no sabrá que yo vivo en el exterior, soy uruguayo, hincha de Nacional y otras cosas, pero no aclaro. Pero vivo hace 19 años fuera del país. Y para los que alguna vez han sentido eso, no es fácil el desarraigo. Uno nunca se olvida de su tierra, nunca se olvida de su patria. Y he venido todos los años al país y nunca perdí contacto. Y creo que esto es una muestra del apoyo que hemos podido lograr para nuestra Quijotada que empezamos hace 8 meses. Y hoy estoy emocionado porque en mi país, no sé si aquello de que nadie es profeta en su tierra, pero estamos tratando de, no de instalar para nada, porque acá hay gente que ha venido trabajando y en la tarde hoy vamos a reconocer a varias instituciones latinoamericanas, entre ellas uruguayas, que vienen trabajando este tema. Pero en lo personal y como presidente de SLADE y por estar hace 3 años metido de lleno en el tema de la economía plateada en América Latina, no tanto en Uruguay,
es un momento muy emotivo, muy especial. Ver muchas caras, incluso de personas que hacía muchos años que no veía, como nuestra amiga Dora, nuestra consejera de Educación Dora, y tantos otros. Así que si empiezo a distinguir a cada uno, ahí veo también a la vicepresidenta del Banco de Seguros, a la ingeniera Silvana Olivera. Hay tanta gente para saludar, hay gente de la Embajada de República Dominicana aquí presente. Así que, en conclusión, señores, vamos a ser breve. Solo decirles un inmenso gracias, porque cada uno de ustedes está haciendo un gran esfuerzo para estar acá, ni hablar los amigos que vienen de 12 países tenemos en este Congreso de Representación. Así que, formalmente damos por iniciado el 37º Congreso Latinoamericano de Estrategia, retos y oportunidades en la economía plateada y el trabajo intergeneracional. Que tengamos un feliz Congreso y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, Juan. Y vamos ahora sí, si les parece, a abrir el juego. Abrimos el foro, el primer foro con el primer grupo de expositores. Es un lujo nuestra mesa inaugural y es un lujo también, lo van a ver ustedes, la sucesión de expositores. Abrimos esta instancia invitando a que llegue al escenario al doctor Rodolfo Saldain. Fuerte el aplauso para él. Les comento que el doctor Saldain es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República de nuestro país, con área de práctica en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, designada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en noviembre de 2020, y coordinó las actividades que culminaron con la reforma previsional promulgada como Ley 20.130 del 2 de mayo de 2023. Integró y presidió el Banco de Previsión Social entre el 86 y el 93. Fue corredactor de la Reforma Previsional Uruguaya de 1995 y consultor en el proceso de reforma de pensiones costarricense. Es autor de La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI, de 2020, y coautor de Sistema Previsional Común de Fundación de Cultura Universitaria del año pasado. Ha sido docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República en nuestro país, en la Universidad Católica, en la Universidad de Montevideo y en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE. Doctor Rodolfo Saldain, toda nuestra atención para usted. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias a todos por la presencia y en particular al amigo Cross como líder de esta organización y que con mucho gusto hemos aceptado la invitación a participar en la mañana de hoy. Yo voy a hablar sí algo de seguridad social, pero más de los fundamentos que están por detrás de la necesidad de abordar ese tema con una nueva batería de herramientas. Que esto básicamente es producto de precisamente la... algo está pasando, ¿no? ¿Debería salir acá la presentación? Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Decía que algo voy a hablar de seguridad social, pero básicamente de los fundamentos últimos de seguridad social. En esta cita de Jorge Luis Borges, que está en el libro allí mencionado, Elogio de la Sombra, que es contemporáneo de otro amigo de Borges, Adolfo Bioy Casares, Diario de la Guerra del Cerdo, que tienen también del año 69, con dos visiones como bastante contrapuestas. La de Borges, optimista, por eso me gustó ponerla. El Diario de la Guerra del Cerdo es una crónica de una guerra contra los viejos, es decir, también del año 69. Allí lo que nos dice Borges es que la vejez puede ser el tiempo de nuestra dicha, puede, es un potencial,
no necesariamente es algo que vaya a darse y depende en gran medida de nosotros. Esta visión de Borges, de alguna manera, se adelanta bastante a lo que hoy está bastante asumido a nivel de la academia, y es que una parte de nuestro envejecer depende de cómo nos haya ido en la lotería genética, aproximadamente un 25%, de acuerdo a lo que nos decía el profesor Radi en una de las presentaciones que hizo en el entorno del proceso de reforma jubilatoria, y otro 75% depende de nosotros, nuestros hábitos, nuestras costumbres, y que de alguna manera el buen envejecer se construye. A lo largo del tiempo, es decir, ha venido dándose una evolución muy positiva. En ese mapamundi, arriba tenemos el año 1950, con un promedio de esperanza de vida a nivel global del orden de los 44 años. Abajo tenemos 2015, con un promedio de 71 años a nivel global. Sí, realmente es un cambio muy importante que, como todo promedio, esconde realidades muy diversas. En los colores está marcada esa realidad diversa en los diferentes países. En el caso de Uruguay, en 1950, cuando éramos campeones del mundo en fútbol, que es una de las vacas sagradas uruguayas, la otra son las jubilaciones. Es decir, cuando éramos campeones del mundo en 1950 teníamos una esperanza de vida promedio del orden de los 66 años. Y tenemos hoy día una esperanza de vida promedio al nacer del orden de los 79 años. Y subrayo lo de al nacer, que es probablemente el valor más tomado en consideración, porque no es ese el importante a los efectos de la seguridad social. Si a los efectos de la seguridad social el relevante es la esperanza de vida a partir de las edades en que se puede acceder a los beneficios, 60 años, 65 años. En el caso uruguayo hoy, la esperanza de vida a los 60 años es del orden de los 23 años aproximadamente, y está previsto que en ausencia de cambio disruptivo tecnológico y científico, en unas 2 décadas esté en el orden de los 27 años la esperanza de vida a los 60. Ahora bien, esto oculta dos elementos muy importantes. Uno, que no es homogéneo. La esperanza de vida es particularmente heterogénea por nivel socioeconómico. Y eso nosotros en la comisión de expertos tuvimos oportunidad de estudiarlo a nivel de las diferentes entidades previsionales. Destaca por la longevidad hoy el colectivo de afiliados a lo que en el Uruguay le llamamos la caja bancaria, que tiene una esperanza de vida promedio hoy a los 60 del orden de los 29 años. Obviamente la caja bancaria se fundió ya 2 veces, y ha tenido el último salvataje es del año pasado. Y eso contrasta mucho con la esperanza de vida de las personas que son beneficiarias de las pensiones no contributivas, que en el mejor de los casos se ubica en el orden de los 15 años a partir de que pueden estar accediendo a esos beneficios. Lo otro que está escondido un poco atrás de ese valor es la esperanza de vida asociada a la calidad de la vida, como decían varios de los expositores que me precedieron, lo que habitualmente se llama la esperanza de vida saludable. De acuerdo con los datos de la OMS, que son del 2019 para el Uruguay, la esperanza de vida saludable a los 60 es del orden de los 17 años aproximadamente, que es un valor bastante mayor que el que observa para el comienzo de este siglo, para el año 2000. Es decir, que la esperanza de vida tiene una importancia grande en lo que es el diseño de los sistemas de seguridad social, pero también tiene algunas particularidades que requieren ir un poco más a fondo en observar cómo es que esa esperanza de vida se obtiene, en qué calidad o qué formas de vida o la calidad de los años ganados. El gran desafío es que la calidad de los años ganados no siga el camino de, probablemente muchos de nosotros hayamos leído Los viajes de Gulliver.
uno de los viajes de Gulliver es a un país que se llama el Reino de Lugnac. Ustedes saben que Gulliver se caracterizaba por ponerle nombres muy raros a los países que visitaba. En ese reino había un grupo de personas que eran inmortales, pero eran inmortales y seguían envejeciendo. Por lo tanto, es decir, la calidad de vida de esos inmortales era muy mala. El gran desafío que tenemos hoy es que esa calidad de vida, esos años ganados, sean de muy buena calidad, y para eso el gran desafío es comprimir la morbilidad a los años finales de la vida, que sea el periodo más breve posible. Este fenómeno que nosotros estamos viendo en América Latina es global. Y piensen, miren esto un segundito. El país que está hoy envejeciendo a mayor ritmo es China. China va a pasar en breve, como años de esperanza de vida, a la mayor parte de los países o de las regiones en el mundo. La esperanza de vida en China va a ser más grande que en Europa, ni que hablar que en Estados Unidos, que es el único país desarrollado que ha venido en los últimos 5 años estancado o bajando la esperanza de vida, dejando de lado el COVID, producto de una serie de factores asociados fundamentalmente a adicciones y suicidios y demás, tema que ha sido bien estudiado por el premio Nobel Angus Deaton. China, y esto tiene mucho que ver con aspectos de la guerra económica que tenemos entre Estados Unidos y China, es decir, China envejece a un ritmo gigantesco, al contrario que Estados Unidos. Estados Unidos no envejece. Envejece China, la población en edad de trabajar de China se desploma a partir de estas épocas. Y crece enormemente la población de mayor edad. En Estados Unidos no, producto fundamentalmente de la inmigración. El fenómeno chino, obviamente, tiene que ver con la política del hijo único y que más allá de que ha sido abandonada formalmente, pero culturalmente de alguna manera quedó instalada ya una política que tiende a mantener bastante bajos los niveles de nacimientos. Nuestra región, América Latina, tiene también un comportamiento similar, no tan fuerte como el comportamiento que podemos observar en China, pero también América Latina envejece a un ritmo grande. Tradicionalmente algunos países, en el Río de la Plata, Argentina, Uruguay, alguno un poco más al norte, Cuba, que probablemente sea el más envejecido en la región. Es decir, pero hoy este fenómeno va a ser global. Y tanto China como América Latina envejecen antes de ser ricas. Europa envejeció después de ser rica. América Latina y China envejecen antes de ser ricas, siendo de ingresos medios y en algunos casos ni siquiera. Esto implica desafíos muy grandes que además se dan en el contexto de dos fuerzas muy marcadas. La masificación de la longevidad que veíamos y también la de tecnologías radicales que van a estar cambiando muchas cosas. El mundo del trabajo, como nos decía el subsecretario Pérez, también van a estar cambiando el propio potencial de esperanza de vida. Si nosotros tenemos hoy valores proyectados por Naciones Unidas, por la CELAD en la región, de la población, en ausencia de cambio tecnológico. Sin embargo, el cambio tecnológico está ahí, está en la esquina. Es decir, por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado la FDA, la agencia americana que autoriza medicación, autorizó el Leqembi. Leqembi es un medicamento que, en ciertos casos de Alzheimer, dilata o retrae los efectos de esa enfermedad, con lo cual, naturalmente, es una enorme ventana de oportunidad para lograr una mejor calidad de vida en los años que se han ganado. Ahora, socialmente, esto implica cambios radicales. El siglo XX fue el siglo de la adolescencia, fue el siglo donde por primera vez nació como grupo social la adolescencia. En el siglo XXI, el grupo social de destaque es el de nosotros, los viejos, los que tenemos más de, en mi caso, este año cumpliendo 67, el diputado Goñi hablaba de los más 60,
Pero bien, en el caso de América Latina es el único grupo de edad que crece sostenidamente. En el Uruguay ya ni siquiera en el futuro, desde hace ya bastante, es el único grupo de edad que crece, el de los de mayor edad. ¿Qué implica eso a nivel generacional? Es decir, ¿cómo se financiaba la seguridad social? Cuando Uruguay era campeón del mundo, como les decía, teníamos más o menos 7 personas en edad de trabajar por cada persona de 65 y más. Hoy tenemos 2. Hoy tenemos 2. Y vamos camino a tener menos. Y de esos 2, no trabajan los 2, porque los niveles de actividad no son, digamos, del 100%. Y eso que ocurre en el Uruguay, ocurre en otros países también. Yo acabo de venir la semana pasada de Costa Rica, que están pensando otra vez en, bueno, que van a tener que hacer algo con su sistema jubilatorio, y Costa Rica en 15 años va a ser más viejo que el Uruguay. Más viejo que el Uruguay. Nosotros, planicie, suavemente ondulada, no nos destacamos por cambios muy bruscos, salvo en la tasa de fecundidad femenina, que en los últimos 5 años se desplomó de prácticamente 1.8 a 1.2 hijos por mujer en edad fértil. Entonces, ¿es posible que sistemas jubilatorios basados en transferencias entre generaciones se sustenten? Es decir, claramente tienen un rol importante, pero no pueden ser el único ingreso para dar seguridad económica en la vejez. Es necesario pensar en nuevos sistemas que involucran muchas cosas, obviamente, el medio ambiente, ¿verdad? La justicia entre generaciones no solo tiene los temas económicos, tiene, bueno, qué estamos dejando para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Qué niveles de deuda pública estamos dejando? Todos nuestros países se emiten a 2040, 2050, 2070. Pues bien, esa deuda pública también tiene que tener un perfil generacional. Es decir, las transferencias de generaciones, como les decía, ya no pueden ser la única forma de financiamiento. Y después un tema muy importante. ¿Quién se hace cargo de los viejos? Es decir, mi padre era el menor de 9 hermanos. Siempre había una mujer que quedaba en la familia por alguna razón. A mi padre la madre lo reservó para violinista, pero la hermana mayor fue la que se hizo cargo de los padres, abuelos y demás. Eso ya no es así. Y no es así porque cambió las familias en buena parte de nuestros países y porque la mujer tiene un rol distinto. Es decir, ya no tiene ese rol. ¿Saben cuánto cuesta en los países que han envejecido antes que nosotros hacerse cargo del cuidado de los mayores? No menos de 2-3 puntos del Producto Interno Bruto. Es una fortuna de dinero que en algunos países, Alemania, Japón, por ejemplo, se ha estructurado a través de modalidades de seguro social. También en algunos países nórdicos tiene una modalidad de ese tipo. Tampoco depende exclusivamente de transferencias de jóvenes a viejos, sino que hay también esquemas que están asociados a un ahorro previo. Obviamente esto tiene impactos en todos los ámbitos, a nivel de las personas claramente, ¿verdad? Ya la vida en 3 etapas, creo que lo decía el subsecretario Pérez, la vida en 3 etapas, una etapa hasta los 25, 20, 25 de estudio, formación, de ahí en adelante vida de trabajo y a partir de los 60, 65 años, retiro, ya no existe más. Hoy las fronteras entre esas etapas son lábiles, se va y se viene, la formación va a tener que ser continua y el trabajo después de cierta edad también va a tener que tener su oportunidad. En el caso uruguayo, en la última ley se aprobó la compatibilidad de la jubilación con el trabajo. Quien quiera, que sabíamos que obviamente mucha gente lo hacía, pero por fuera de la legalidad, es decir, y entonces allí hay un cambio bien importante en el nivel de las personas. En las familias, bueno, ¿quién cuida? ¿Quién va a cuidar a los viejos? ¿Y qué importancia tiene también el cuidado de los niños para facilitar el ingreso de la mujer en el mundo laboral? En las organizaciones, a esto también apuntaban algunas de las presentaciones anteriores, es decir, el edadismo, la discriminación por edad, es decir, y entre otras cosas eso muchas veces se ve en la formación. Las empresas deciden que a partir de cierta edad los trabajadores ya no participan de instancias de formación. Pues bien, eso hay que revertirlo. Este es un tema cultural. Tenemos que aprender que el siglo de los jóvenes o con el auge de la juventud fue el siglo pasado.
En este siglo, el gran capital humano está también, no en desmedro, sino también en nosotros los mayores. En la economía se reduce, Uruguay por primera vez va a reducir la población en edad de trabajar a partir de unas 5 o 10 años por delante, de acuerdo con los datos del último censo, que esperemos que las proyecciones las tengamos sobre el final de este año. Eso implica que es necesario fomentar mayores niveles de actividad de ¿quiénes? Las mujeres, que tienen un nivel de actividad menor que los hombres, y de las personas de mayor edad. Y eso obviamente tiene un impacto en la economía de todos nuestros países. ¿Y en qué condiciones llegamos a la vejez? ¿Cuáles son los patrimonios con los que llegamos a la vejez? ¿Cómo sacar el mejor partido de los años por ganar, de los años ganados y de los años por ganar todavía? Ahí tenemos básicamente 3 patrimonios: patrimonio biológico, un patrimonio material y un patrimonio inmaterial. El patrimonio biológico es, bueno, cómo vamos a envejecer, ¿verdad? Es decir, tiene que ver con lo que veíamos al comienzo y que seguramente van a estar viendo a lo largo de estas jornadas. La seguridad económica es central en la vejez. Y el tercer patrimonio es el bienestar emocional. Y como todo patrimonio hay activos y hay pasivos. Hay cosas que tiran a favor y cosas que tiran en contra. Ya habíamos hablado en el tema biológico de la herencia genética y digamos, los hábitos y costumbres. La parte del patrimonio material tiene que ver con, bueno, cómo estamos en cuanto a vivienda, cómo estamos en cuanto a inversiones financieras, cómo nos hemos preparado para esa etapa, cómo estamos en derechos previsionales y cómo estamos en educación financiera. Nuestros países en general tienen déficits importantes en prácticamente todos estos temas. Uno, por ejemplo, está asociado al informalismo en el mercado de trabajo. Es decir, si bien en Uruguay tenemos un nivel de informalismo relativamente reducido a nivel regional, 2 de cada 10 trabajadores están en el sector informal. Les comentaba, Costa Rica prácticamente 4 de cada 10 están en el sector informal y eso implica dificultades en la generación de derechos previsionales. Hay otros países, Argentina tiene tasas todavía mayores de nivel informal, que esperemos que, bueno, que rápidamente lo pueda revertir. Generalmente en países como Uruguay, como Argentina, con un gran desarrollo de los esquemas jubilatorios, siempre se esperaba que la seguridad económica viniera de los sistemas previsionales. Eso en parte, es decir, va a poder seguir siendo así, pero probablemente con características distintas. También tiene que ver, es decir, cómo se llega a la vejez en cuanto a endeudamiento. Es decir, hoy en Uruguay es posible que las personas que dilatan 3 años el acceso a la jubilación, es decir, personas que por lo menos tengan 63 años y 33 de trabajo, digo bien, puedan acceder a un 9% del saldo que tienen acumulados en sus cuentas de ahorro previsional obligatorias, dinero que está. Y he tenido varios casos donde lo han destinado a cancelar hipoteca. Es decir, y llegar a la vejez, llegar a la jubilación sin una deuda de tipo hipotecario. Obviamente, otros han decidido hacer un viaje o cambiar de auto. Cada cual allí decide lo que entienda del caso y si es que quiere. Y si no, eso le va a redundar en una mejor jubilación. Es decir, hay también el tema de la salud. Es un tema muy importante en toda la región y seguramente allí los países que no tengan un seguro de salud universal van a tener que hacer un esfuerzo importante por dotar a la población de mejores opciones de salud. Me voy a apurar un poquito para ir a lo que va a ser el final de la presentación. Es también bien importante el patrimonio inmaterial. ¿Qué habilidades tenemos para, bueno, poder desarrollar cuestiones que nos hagan sentir bien como personas? Eso tiene obviamente mucho que ver con nuestras relaciones sociales, con nuestro entorno familiar
y allí hay activos y hay también pasivos que afectan fuertemente la posibilidad de ese bienestar emocional. La soledad es la clave en eso a evitar, ¿verdad? Es decir, hemos visto en muchas situaciones que hay un enorme problema en el tema de los vínculos familiares y sociales de las personas mayores. Yo en mis actividades privadas he tenido oportunidad de estudiar por qué la gente llama a los servicios de teleasistencia. Es decir, acá en el Uruguay se implementó hace unos años un servicio de teleasistencia a través del MIDES y es decir, ¿cuáles son las llamadas que hay? La mayoría de las llamadas no es porque se cayó, no es porque le pasó a H o B, es para conversar. Es para conversar. Y eso también lo releva la literatura española, donde ha tenido un gran desarrollo los servicios de teleasistencia. Y en materia de seguridad social, esto implica cambios también. Y con esto ya nos vamos al final. Los cambios que implica, es decir, creo que significan recoger el paradigma que plantea la OIT, y no solo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también el Banco Mundial, en materia de arquitectura de los sistemas. Los sistemas deben ser de multiplicidad de pilares porque tienen diferentes objetivos. No es posible con un solo diseño atender la pluralidad de objetivos que tienen estos sistemas. En el caso uruguayo, ya venía de la reforma del año 95 y se profundizó en la reforma del año pasado. Es decir, el sistema se estructura con un núcleo duro con dos pilares. Uno de transferencias entre generaciones, que está a cargo de 5 entidades estatales, 3 estatales y 2 públicas. La principal es el Banco de Previsión Social, y por acá tenemos a una de sus directoras, integrantes del directorio. Claramente es la principal. Y un segundo pilar de ahorro individual. Esto es muy importante en el Uruguay porque tenemos que mantener una virtud de nuestro sistema, y es que la incidencia de la pobreza en los mayores de 65 años es de 2 puntos porcentuales. 2% de la población mayor está en situación de pobreza. La media nacional es del 10%. El gran desafío que tenemos, y vaya si lo tenemos, es que tenemos un 20% de pobreza en niños. Ese, vaya si es el gran desafío que tenemos. Ese núcleo duro del sistema implica un presupuesto, la parte del pilar 1, de, a nivel general, 10 puntos del Producto Interno Bruto. Es el principal componente del gasto público social y del gasto público en general en el Uruguay. Se mantienen esos pilares en esta reforma y se desarrolla de manera muy fuerte un pilar mínimo de protección o niveles mínimos de protección con prestaciones no contributivas para personas en situación de incapacidad física para trabajar total y que nunca pudieron trabajar o que pudieron trabajar poco. Un pilar también para las personas de mayor edad, de más de 70 años, que no hubieran generado derechos previsionales, y algunos otros beneficios que son los que permiten tener ese porcentaje de 2% de incidencia de la pobreza. Obviamente en esto no hay recetas, pero sí hay lecciones aprendidas. Este pilar está desarrollado fundamentalmente a partir de la experiencia canadiense y a nivel regional de la experiencia de la reforma que hizo el gobierno de Michelle Bachelet en el año 2008 en Chile. Y por el otro lado, en la punta, aquella, los regímenes voluntarios y complementarios, un pilar voluntario para aquellas personas que tengan mayor capacidad de ahorro o mayores opciones. Lo que no puede ocurrir es que la seguridad económica en la vejez vaya a depender exclusivamente del Estado. Hay un rol muy importante de cada uno de nosotros y de actores privados en generar ese bienestar necesario desde el punto de vista material que permita dar seguridad económica en la vejez. Daniel, nosotros somos parte de los nuevos viejos. Sí, señor. Así que muchas gracias por todo este tiempo, que me abusé un poquito.
Ha sido un verdadero placer escucharle, doctor Rodolfo Saldain. Estaba pensando, y lo digo brevemente porque estamos corriendo contra el tiempo, lo importante del conocimiento y el saber cuando leemos estadísticas y números. De repente, para alguien que no conoce la panorámica, son cifras que deberían ser importantes insumos, pero que no dicen nada, reitero, si no tienen la carga de la sabiduría y el conocimiento, como en este caso del doctor Saldain, que habló de desafíos de los sistemas de pensiones. Vamos a invitar seguidamente al doctor Enrique Péez Bosch a que se ocupe de ilustrarnos sobre los impactos en los mercados de la perspectiva demográfica y la economía plateada. El doctor Péez Bosch es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España, graduado con honores como máster en Administración Pública y Macroeconomía por la Universidad de Harvard. Ocupó la dirección del doctorado en Administración de Empresas en Formación de la Universidad de la Empresa, habiendo sido profesor grado 5 de la licenciatura en Economía de la Universidad Católica del Uruguay y de Administración y Contabilidad Industrial y Costos en la UDELAR. Fue gerente general del Banco Hipotecario del Uruguay, asesor de pymes y consultor de Naciones Unidas, del Grupo Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo BID, además de otras instituciones regionales, gobiernos nacionales y entidades subnacionales. Doctor Péez Bosch, en este caso nuestra atención va para su próxima exposición. Bueno, le agradezco mucho. Primero un comentario fundamentalmente dirigido. Saben que casi no se ven ustedes de acá, ¿eh? Es una condena esta luz, es tremenda, pero bueno, es la necesidad. Solo para no los participantes que vienen del exterior, sino un comentario previo para los locales. Se manifestó por parte del licenciado Cross su amistad, su preferencia por un club de fútbol, concretamente Nacional. Así que yo quiero levantar la bandera de Peñarol y, bueno, sigamos adelante. Bueno, economía plateada. Lo de plateada creo que lo tenemos claro, sobre todo los que, ya que estamos en una especie de confesionario, algún profesor mío allá por la década de los 60, que fue García, manifestó su edad. Bueno, yo no llego a tanto, pero 76 años ya son unos cuantos. Así que lo de plateada está claro. Yo voy a tratar de dedicarme más bien al tema de la economía plateada, es decir, la parte de economía, dejando ya creo que muy claro con lo que nos expresó el doctor Saldain sobre características de este grupo etario. De todas formas, en la presentación y en el trabajo hay muchos temas que están de alguna forma contemplados en la misma forma, así que bueno, voy a tratar de pasar rápido sobre ellos. Economía plateada. Esto entra dentro del esquema de oportunidad. Tengo un problema, a ver si cierro acá, porque el doctor Saldain sobre esto veía perfecto, yo no. Entonces ahora puedo ver la pantalla. Retos y oportunidades de la economía plateada y trabajo intergeneracional, ese era el desafío. El enfoque es un enfoque prospectivo, es decir, las tendencias, los hechos en desarrollo y el futuro potencial de esa economía plateada. Y obviamente, como les decía antes, el enfoque nuestro es desde las ciencias económicas. ¿Sobre qué es la economía plateada? Bueno, el BID, el grupo BID, de alguna forma nos plantea esa definición, ¿verdad? Es aquella parte de la economía global vinculada al cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población,
cuyo enfoque se centra en las necesidades y demandas de los adultos mayores. Ese es nuestro campo en esta mañana. Ahora, detrás de esa economía plateada están justamente el grupo plateado. Y ese grupo plateado, si lo vemos desde el punto de vista de la economía, ¿qué es lo que busca? Algunos, disfrutar del tiempo libre. Otros, mantenerse físicamente activos. También, y esto tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante si el tiempo da, la reinserción de los integrantes del grupo de la economía plateada, utilizando los adelantos tecnológicos para volver justamente quizás a la actividad, quizás al complemento de esa actividad que tuvieron antes. Y sin duda, también, ¿por qué no?, para compartir conocimientos y experiencias como aquellos señores que sentados allí, algunos lo distinguen, ¿verdad? Einstein. Esto es una foto tomada, creo que fue allá por el 1900 y algo, donde se encontraron, ahora no sé cómo le llamamos ahora, pero antes le llamábamos la Plaza de los Bomberos. En ese banco se encontraron dos genios de entonces y bueno, compartieron conocimientos y experiencias. Alguien dijo antes que yo que el tiempo es tirano. Creo que no lo voy a repetir porque no es ninguna novedad. Entonces prefiero entrar directamente a las conclusiones y, si el tiempo da, fundamentarlas. Desde el punto de vista económico, la economía plateada, por lo menos en el corto, en el mediano plazo, impulsará la creación de empleo y el desarrollo de nuevos negocios. Ya lo estamos viendo. Y generará, y esto es lo importante, y no es optimista nada más, un impacto positivo a través del consumo en la producción y, en consecuencia, en el producto. Todos conocemos más o menos cómo se ha ido identificando a las distintas generaciones. Bueno, hoy los que ya estamos en la economía plateada somos los baby boomers, con nuestras características. Pero pronto, porque el 2040 está ahí, a la vuelta de la esquina, van a ser los millennials los que ya van a ingresar a la etapa de la economía plateada. Y tienen características distintas. No vamos a abundar, pero sí tienen características distintas. Y eso es importante, fundamentalmente desde la economía, para plantearnos la perspectiva de cuál va a ser la característica de esa demanda. Ahora, ese optimismo del impacto de la economía plateada en el producto, etcétera, etcétera, que hablamos, se ve afectado por lo que son las tendencias. La caída de la población, y estoy hablando de Uruguay básicamente en este momento, está planteada a partir de ese año 2050. Y esto evidentemente trae consecuencias sobre la reducción, estoy hablando de economía, ¿verdad? La reducción del consumo, presión sobre los sistemas de pensiones y, ¿por qué no?, escasez de mano de obra. Ahora, esa escasez de mano de obra, y de vuelta volvamos a lo optimista, puede ser compensada justamente por temas tecnológicos. Todos sabemos que existe un proceso en la economía de sustitución
de mano de obra tradicional, como hablábamos antes, por tecnología. Voy a volver atrás porque creo que es importante también el complemento a la conclusión anterior. En lo inmediato ya vimos lo positivo de estos cambios, de estas perspectivas. Pero ¿qué pasa si, como consecuencia de la caída de la disponibilidad de mano de obra, la oferta agregada que llamamos los economistas, es decir, la oferta, la producción nacional, cae? Bueno, eso va a significar seguramente el complemento a través de importaciones. Y todos sabemos qué ocurre cuando en la balanza de pagos, en fin, se incrementan los ingresos de productos importados, por decirlo así. Es un tema a considerar en la perspectiva de esta economía plateada. Ahora, evidentemente en el corto plazo, decíamos, hay desde el lado de la economía plateada, por el propio aumento de la cantidad de componentes, un impulso a la producción nacional. Pero ¿qué pasa después? Y sobre todo, ¿qué pasa después si tomamos en cuenta lo que les decía antes respecto a los millennials, respecto al cambio de las preferencias de las generaciones que van a ingresar a esa categoría de economía plateada? Eso es lo que, por lo menos los economistas, tenemos en cuenta desde la perspectiva. Del otro ya lo hablé. Ahora, si vuelvo atrás, por la conclusión me adelanté, es decir, puede existir una compensación de esa caída de la mano de obra justamente por disponibilidades tecnológicas. Y voy a apurar un poco, si no, no voy a llegar a donde quiero. Ahora, ¿cuáles son las variables estratégicas para fundamentar justamente esas conclusiones? Primero, lo que todo el doctor Saldain ha expuesto magníficamente, dejándome la vara demasiado alta, la evolución demográfica. Así que no vamos a insistir mucho en eso. El envejecimiento de la población, por un lado, consecuencia de dos factores. Por un lado, la tasa de natalidad que cae y por otro, la esperanza de vida que aumenta. Los dos factores suman a la evolución demográfica que estamos viendo. Por otro lado, el desarrollo de la economía propiamente tal. Y por otro lado, los cambios que yo mencionaba antes en los hábitos de consumo y ahorro de los que estamos y de los que van a estar en la economía plateada. Los objetivos de este grupo, de alguna forma, todos los conocemos. Yo diría, lo más interesante al momento de retiro, según esta encuesta, es no depender de nadie, un 80% de los encuestados. Difícil, pero es lo que manifestaron. Cuidar de su salud, bueno, casi 70%. Y viajar, hoy lo veíamos en lo que yo les mostraba como introducción. Es parte de la economía plateada. Las tendencias demográficas, de alguna forma coincidimos con lo dicho por el doctor Saldain. Uruguay es uno de los países más envejecidos. 20% de la población uruguaya ya en el 2020 tenía más de 60 años.
lo que ya es un indicador de que, además, es prácticamente una población estancada. ¿Por qué? Porque el crecimiento, como está en esa gráfica, no sé si se ve, es 0.08 anual. Quiere decir que en ese periodo, 2011-2023, el crecimiento fue de 1%. Ahora, ¿por qué? Bueno, como lo ven ahí, la línea roja ya superó a la línea celeste o azul, perdón. Estoy tan apurado por el tiempo que me pasé. La línea roja son las defunciones. La línea azul son los nacimientos. Hoy por hoy ya hay más defunciones que nacimientos en ese periodo. Y obviamente todo esto concurre para tener esta evolución de la estructura etaria en el país, donde si ustedes se fijan en la parte superior, el azul y el amarillo, esos dos sectores van creciendo. Bueno, esos dos sectores son los sectores involucrados en la economía plateada. ¿Y hacia dónde vamos? Porque la perspectiva, que era el enfoque que yo les decía íbamos a asumir, vamos hacia lo que Naciones Unidas pronostica para el Uruguay del año 2100. Una población de 2.5 millones de habitantes. Hoy somos 3.5. Como ven, la tendencia está clara. Los fundamentos son los que comentamos antes. La visión microeconómica y los mercados emergentes seguramente se va a hablar mucho a lo largo del Congreso, así que voy a pasar por alto, pero en realidad los mercados emergentes incluyen todos estos factores que están allí desde el punto de vista micro. Vamos a lo macro. Desde el punto de vista macro, si lo vemos a nivel regional, América Latina y el Caribe, estamos hablando de 1.7 billones anuales. Como dice ahí, y no son mis dichos, son estudios que allí están identificados, una verdadera locomotora para la economía regional. ¿Y qué les parece lo segundo? Entre 2015 y 2030, también en la región, en América Latina, el aumento del consumo, 30% del aumento es consecuencia justamente de lo que nosotros calificamos como economía plateada. Ya les hablé de los millennials, que van a ir gradualmente sustituyendo a los que hoy estamos en la economía plateada, que somos los baby boomers, con características, y esto sí sería una discusión que quizás se pueda dar en los grupos de trabajo. Pero realmente los baby boomers y los millennials alcanza con recordar lo que tenemos alrededor nuestro día a día para ver que las características son distintas, ni mejores ni peores. Son comportamientos distintos y eso va a pesar cuando ingresen allá por el 2040 en la economía plateada. Ahora, esto que vinimos diciendo y que establecimos en nuestras conclusiones también, ¿por qué esa caída de la población, ese envejecimiento de la población trae consecuencias macroeconómicas? Bueno, por lo que allí está resumido, ¿verdad? Reducción de la fuerza laboral, ya lo dijimos. Presión, obviamente, sobre sistemas de seguridad social, pensiones.
y también en la medida de que cambien los comportamientos y fundamentalmente se reduzca la capacidad, la demanda efectiva, va a cambiar. Ahora, si hacemos, ya no quedándonos en nuestro entorno, sino de alguna forma nos vamos al comparado, por ejemplo, la Unión Europea, donde muchos de nosotros, nuestras familias, procedían de aquellos lares, estas serían las demandas de la economía plateada en la Unión Europea. Como ven, el cuidado de la salud es el 53%, la alimentación el 46%. Estoy refiriendo a porcentaje sobre el total, ¿verdad?, de la demanda. En fin, el que se interese en todo esto, esto no es más que un resumen. El trabajo son algo así como 30 páginas que no sé cómo se va a distribuir entre los participantes, pero ahí abundamos en mucho más detalles. Y no sé si alguien dijo que no había más tiempo, pero acá se trabó. A ver, sí, por acá. Bien. Siempre es necesario un técnico para que uno pueda seguir. Bueno, y en Uruguay esta es no ya la demanda, sino la opinión de los que están enfrentados a esa demanda, a esa oferta. Y bueno, allí ustedes también, si profundizan en todo esto, porque ya veo gente aquí a mi izquierda que significa algo. Soy como el hombre del frac. Sí, ahí está. Se los dejo para que ustedes vean cómo responde la oferta a las necesidades de las demandas en los distintos aspectos. Y llegamos a los aspectos financieros de la economía plateada, a los cuales ya de alguna forma el doctor Saldain lo planteó. Pero aquí tienen, por ejemplo, en el año 2021 en Uruguay, el 16% de la población mayor a 60 años tenía ingresos por debajo de 20.000 pesos. 20.000 pesos son, ¿cuánto es? $500. Y el 38% tenía ingresos, bueno, como dice allí. El 45% de los mayores de 80 años y el 42% en el tramo de 70 a 79 tenía ingresos de más de 50.000 por mes. Y el origen de los ingresos, el 65% era de fuentes, jubilaciones, el 26% de pensiones, y aquí aparece algo más, que es lo que hablábamos antes. No necesariamente, y creo que lo decía también el doctor Saldain, no necesariamente podemos trazar límites estrictos entre una etapa y otra de la vida, porque ya en la economía plateada también se puede seguir trabajando, y de allí lo importante que yo intentaba mostrar de la actualización tecnológica, ¿sí?, permanente, para poder, dentro de las limitantes que van de la mano con la etapa de vida de la economía plateada, seguir en la parte de productiva remunerada. Y esto creo que en el mundo, pero aquí en Uruguay fuimos testigos, fue muy claro el apoyo de la tecnología durante la reciente pandemia del COVID, donde se trabajaba gracias a la existencia de estas posibilidades. Esto que viene ahora ni siquiera lo voy a leer, es lo que les quiero dejar para los grupos de trabajo, obviamente si aceptan el desafío. Son interrogantes sobre la perspectiva de la economía plateada. Aquí tienen varias preguntas
para los cuales yo no tengo las respuestas. Quizás entre todos podamos aproximarnos a esa perspectiva. Y hasta acá llego yo. Muchas gracias por la atención y sigo a las órdenes. Muchas gracias, doctor Enrique Pérez Bosch. Ha sido muy interesante y continuamos descubriendo aristas de este fenómeno ya instalado y al que debemos generar respuestas. Vamos a invitar ya a quien va a cerrar este primer tramo, esta primera ronda de exposiciones, el doctor Augusto Müller. Antes de presentar en detalle al doctor Müller, quiero comentarles que este congreso viene despertando mucha expectativa en el mundo. Hay muchas personas, muchas terminales recibiendo en directo a través de la plataforma de SLADE en vivo este congreso que se está desarrollando aquí en Montevideo. El doctor Müller, cirujano general y emergentólogo, ex profesor director del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, ex presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, ex jefe del Servicio de Cirugía General y del Departamento de Cirugía del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y miembro del Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos. El eje de la charla del doctor Augusto Müller es la vida plateada y la salud. Otra visión es posible. Le escuchamos. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al SLADE por haberme invitado y haberme concedido el honor tan grande de poder exponer en esta oportunidad, en este importante congreso. Al que le toca último, tiene la desventaja de que todos están deseando irse al café, pero tiene la gran ventaja de que el camino ha sido preparado y mucho de lo que se ha dicho seguramente va a tener que ver con lo que yo quiero exponer y quiero mostrar ante ustedes. Estamos representando al CEGE, pero todo lo que vamos a decir es una elaboración personal en el ámbito de libertad que nos brinda el Centro de Estudios Estratégicos a los efectos de desarrollar nuestras ideas y nuestro pensamiento. No tenemos un conflicto de interés para declarar, salvo el ser notoriamente plateado, al igual que los otros que han expuesto antes que yo. Recientemente decía el contador Ferreri en un programa periodístico que a los que nos gusta la economía tendemos a ponerla en el centro de todo y no debe ser así. Yo creo que eso es una gran verdad, de ahí la necesidad de exponer este otro punto de vista que no solo es posible, sino que es necesario y además es complementario. Mucho ya se ha dicho, pero vamos a tratar de profundizar en algunos aspectos. La esencia de esa otra visión complementaria que queremos mostrar es de corte humanista, si se quiere, filosófico, ético y existencial, desde la vida misma. Tiene aspectos que tienen que ver con lo sanitario, pero también con lo cultural, lo social, lo político, lo espiritual, con la vida plena que se ha mencionado acá y que vamos a ir profundizando. Por eso hemos preferido hablar, en vez de economía plateada, de vida plateada, como un conjunto que lo abarca todo. En otros ámbitos todo esto está permanentemente en el tapete de la investigación, y tanto en el norte de nuestro continente como en el viejo continente, esto por supuesto que tiene una indagación permanente en cuanto a los aspectos a destacar, a los efectos de llegar al modelo más conveniente que abarque todos los aspectos. No hay duda, y ya lo hemos visto recientemente en las otras presentaciones, se vive más, pero ¿se vive mejor? El doctor Saldain decía que sí, bueno, tal vez eso esté en el debate. ¿Se vive con más salud? ¿Se vive más feliz que antes? Nos acosan una serie de epidemias, una serie de amenazas. Por eso es que nuestra charla está más bien dirigida hacia los aspectos que implican desafíos. Y más que nada estamos apuntando a la población más 60 y más 65, no tanto a la más 45 o a la más 50. Pero todos esos aspectos que ustedes ven ahí son amenazas que permanentemente están latentes
sobre la sociedad toda y sobre los plateados en particular. Por eso nos proponemos en esta charla mostrar algunos riesgos y algunas condiciones de seguridad que deben ser exigibles a los proyectos de economía plateada, requisitos y garantías para que el ámbito de la salud esté jerarquizado en esos proyectos, sea tenido en cuenta como prioritario. Y todo esto con un criterio de planificación estratégica, que es lo que permanentemente nos viene enseñando el SEGE. ¿Y qué es lo que la salud puede aportar de distinto acá? Aporta el hecho de que debemos encontrar puntos de coincidencia entre lo que recién nos mostraba el doctor Pez-Vos en cuanto al trabajo, a la economía, a los pronósticos del punto de vista económico para la sociedad y el equilibrio que eso tiene que conllevar con la salud de las personas que protagonicen ese cambio. No me resulta, por lo menos a mí, posible concebir un trabajo plateado digno como hecho aislado económicamente dominante, una estrategia favorable de salud sin tener en cuenta una estrategia favorable de salud en este ámbito etario. Poner demasiado énfasis en el trabajo remunerado y en la rentabilidad y en la productividad de la persona puede hacer perder la óptica de otros aspectos esenciales que, ni que hablar, que están insertos en el tema de la salud. En particular, resulta preocupante que en la promoción y el marketing de estas actividades tal vez se exagere o se introduzcan expectativas desmedidas. Esto es algo sobre lo cual tenemos que prestar especial atención a través de condiciones, de regulaciones, y al introducir el concepto fundamental que creemos importante de que el proceso de economía plateada y de trabajo plateado permita a la persona mantenerse a salvo de enfermedad o incluso mejore a través de los aspectos emocionales tal vez, pero también de otra índole, mejorar su estado de salud. Entonces entremos en lo que sería la planificación estratégica prospectiva, pero en el ámbito de la salud. Todos ustedes manejan a qué le llamamos una estrategia con perspectiva prospectiva, un análisis científico, de base científica y técnica, para estimar el futuro y preparar los recursos en ese futuro para emplearlos de la mejor manera para obtener los objetivos. Al decir de nuestro alma mater en el SEGE, planificar viendo lejos, viendo de modo global e integral, viendo con profundidad, de modo científico, con osadía y con creatividad. En esa visión no podemos omitir los aspectos de la salud. Y en la salud se trataría, en nuestro caso entonces, de estimar el futuro más probable de la salud humana en el determinado rango de edades que estamos analizando, previendo cómo van a influir ciertos factores económicos, laborales y demás, de manera de considerar si van a ser favorables o no en la consecución de un mejor estado de salud en ese mismo grupo poblacional. Como ven, lo estamos enfocando no desde la economía, sino desde la salud y cómo la economía y el trabajo pueden contribuir a ello. Lo estratégico en el área de la salud radica en el interés colectivo general y a mediano y largo plazo. Por eso es que esas tentadoras soluciones cortoplacistas, focalizadas, aisladas, que abordan uno de los puntos de este problema tan global que ha tomado el Congreso hablando de la economía plateada y que introducimos nosotros en el aspecto de la salud, tiene que ser transversal e integrativo para que el resultado sea el adecuado. Nosotros queremos anunciar acá que en este ámbito temático de trabajo, el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos utiliza un sistema llamado Aldebarán, que es una herramienta metodológica de trabajo que analiza las variables, factores, subfactores, indicadores que inciden y se interrelacionan entre sí, con el apoyo de un software que permite estimar con un índice de precisión determinado, que también el propio método lo propone, las repercusiones que devendrían de la ocurrencia o no de determinadas tendencias o determinados procesos de aquí en futuro. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta para una adecuada planificación estratégica en salud? Hay una serie de puntos ahí, hay muchos más. Yo dejé para lo último los clásicos pilares de la administración de salud, el costo-beneficio,
las inversiones y demás, para hacer énfasis en otros, sobre todo en los que están señalados en el ítem 4, como avances conceptuales. El concepto de una sola salud que nos involucra con los animales y con el medio ambiente, de gran vigencia actualmente, el análisis y evaluación de riesgos, pero por sobre todas las cosas los nuevos paradigmas, la medicina centrada en las personas, podríamos hablar aquí en este ámbito de economía centrada en las personas, y la salud basada en el valor, pero no solo en el valor económico, sino en aquello que la propia persona espera como aporte del sistema sanitario en su situación vivencial. Por eso es que esa flecha indica ahí que esos dos paradigmas están íntimamente vinculados. Si entramos al fenómeno del envejecimiento, lamentablemente no es este un ámbito adecuado para profundizar, pero debemos señalar que urge darle una mayor visibilidad a este sector de la población y en particular lo que queremos proponer es tratar y analizar las condiciones de aceptabilidad y riesgos que ese trabajo plateado y esa economía plateada nos van a imponer. Hay un amplio marco de referencia a nivel internacional y a nivel nacional en lo que tiene que ver con la salud y con las actividades de los plateados. Mucho ya se ha dicho. En el 1 de octubre tenemos el Día Mundial de las Personas Mayores de la ONU. Vamos a ver otras estructuras que la ONU ha generado. En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública ha abordado el tema del envejecimiento saludable, apuntando a una vida plena, activa y participativa, como se ha dicho aquí. Ha instaurado el programa del adulto mayor, que hace mucho hincapié en las acciones de promoción y prevención teniendo en cuenta la fragilidad. Y en la fragilidad es donde están los riesgos y las amenazas sobre las cuales queremos hacer énfasis. Aquí tenemos muchas de las actividades y iniciativas que han tenido los organismos internacionales, pero déjenme señalarles que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas tenemos el 3 y el 8, el 3, salud y bienestar, y el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Las Naciones Unidas lo han visto como aspectos interrelacionados y nosotros lo queremos jerarquizar acá. Ahora, hay exigencias materiales para el trabajo plateado, pero hay otro tipo de exigencias que a nosotros nos parecen sumamente relevantes. Son los valores de la persona, los valores de libertad, dignidad, autonomía y voluntad. La libertad como facultad o capacidad que tenemos de actuar según nuestros valores, según nuestros criterios, pero con una condición insoslayable y que está siendo muy poco tenida en cuenta por nuestras actitudes muchas veces, con la única limitación del respeto por la libertad de los demás. O sea, no se puede entrar en una tendencia libertaria absoluta que nos haga olvidar la presencia del otro. Ahora, para poder actuar con total libertad, nosotros requerimos información exacta, completa y fidedigna. Y esto apunta a la economía plateada y al trabajo plateado de una forma significativa. Es la libertad una de las condiciones reconocidas hoy por hoy como inherentes al ser humano por el solo hecho de ser un humano, como ocurre con la dignidad, que es también un valor y un principio moral. Un valor inherente al ser humano y un principio moral por el cual la persona humana debe ser considerada como tal y no debe nunca ser utilizada como un medio. Ese es uno de los riesgos que nosotros vemos como latente, en el sentido de que la economía plateada y el trabajo plateado no nos conduzcan a una utilización indebida de la persona humana. La persona que además es autónoma, tiene capacidad para darse reglas a sí misma, tomar decisiones, sin la intervención de influencias externas, por supuesto de influencias externas ilegítimas. Y esto conforma, al ser responsable de sí mismo en esa autonomía, el binomio libertad y responsabilidad. La voluntad que nos rige a todos, la voluntad de asumir un proyecto o una propuesta de trabajo plateado, de economía plateada, decidiendo y ordenando nuestra propia vida. También es una propiedad de la persona libre y racional,
de actuar de manera intencionada, con libertad, pero con la ayuda de la conciencia, con la ayuda de la reflexión, con la ayuda de la meditación, de tener en cuenta todos estos factores. Por supuesto que estos 4 valores que venimos mencionando constituyen un todo indisoluble. Las condiciones de libertad y autonomía de la persona permiten sus acciones voluntarias y responsables, componente esencial de su dignidad. No hay persona digna que no actúe responsablemente o que no deba actuar responsablemente. Y es el sustento realmente legítimo de sus decisiones. Entonces, ¿en qué radica esta otra visión? Los objetivos planteados, por supuesto, pueden apuntar a lo económico, pero ¿no deberían estos objetivos tratar de insertar a esa persona a través del trabajo calificado, basado en la experiencia y la sabiduría, como lo acabamos de ver en las otras ponencias? No debemos olvidar también que, aparte de la gratificación económica, hay otras formas de gratificación vitales en el terreno de la actividad productiva, el trabajo calificado, el trabajo honorario, el trabajo filantrópico, muy alejado de la economía y del cual estoy seguro que muchos de ustedes hacen gala y que en el CEGE, en el Centro de Estudios Jurídicos y Estratégicos, es un paradigma más. Entonces, nuestra visión y nuestra propuesta es incluir los preceptos positivos de la economía plateada, pero en un proyecto amplio, estratégicamente planificado con criterio prospectivo, que es la esencia de este Congreso, que contemple también y primariamente los valores de la edad plateada, particularmente su salud, y que el individuo sea capaz realmente de una decisión libre, digna, autónoma y voluntaria, y no forzado por las condiciones económicas. Y de ahí surgen las condiciones de aceptabilidad a nuestro criterio de esa economía plateada. En una sociedad justa e ideal, ya lo decía el doctor Saldain, no se cumple ese deber ser que indicaría que los individuos plateados no deberían interrumpir su bien merecido descanso meramente por razones de necesidad económica y que todos sus problemas en la vejez estuvieran solucionados. Eso no se cumple. Pero entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que haya actividades remuneradas, que se pueda acceder a ellas, sí, pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos que tienen base técnica, base médica, base ética y, junto con otros, uso de la energía vital que fueron mencionados, aquí muy bien ilustrados por el doctor Pez, que brindan plenitud, dignidad, satisfacción y realización. Entonces, no debe confundirse la pura y llana actividad económica con actividad saludable. Debería haber una garantía precisa en las propuestas que se hagan de que sea el proyecto a asumir una verdadera manifestación de libertad, la elección de optar por el trabajo plateado. Y ello requiere, como dijimos, una información exacta, completa, fidedigna de lo que se ofrece y garantías de estos dos elementos. Y para ello se hace necesario una regulación y un control de lo que el terreno económico y laboral ofrezcan. Debe privilegiarse en este entorno la vida plateada saludable y debe exigirse de cualquier proyecto económico y laboral que conlleve un efecto favorable para la salud que por lo menos le permita mantener el estatus con el cual esa persona accedió. Ello requiere, para calificar a la persona previamente y para aconsejarlo y sugerirle, un diagnóstico preciso, personalizado, la asesoría, el consejo oportuno y previo de un panel, por lo menos médico. ¿Qué podemos concluir? Que la economía plateada puede insertarse en una planificación estratégica y prospectiva en el ámbito de la salud, en las personas mayores, pero que eso requiere una regulación, una correcta gestión y un control muy cerrado. Para encontrar el lugar exacto de esta economía plateada en cada uno, es necesario un profundo análisis personalizado y técnico, porque no somos todos iguales y no todos estamos en las condiciones de aceptar cualquier proyecto de economía plateada. El sistema Aldebarán puede ser una herramienta muy útil a estos efectos para considerar la economía plateada en el marco de un amplio proyecto prospectivo y estratégico que incluya todos estos aspectos que hemos mencionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Augusto Müller. Yo le confieso que me siento por momentos con cierto espíritu de gendarme. Cuando me paro aquí, doctor Pérez Bosch, me miran y es como el hombre del frac, como decíamos hoy. Pero quiero agradecerles muy especialmente a los expositores la densidad, entendido esto como solidez de sus presentaciones, y la capacidad de síntesis, justamente ateniéndose a los tiempos que son breves. Les propongo ahora un paréntesis de 15 minutos, sincronicemos nuestros relojes y en 15 minutos nos reencontramos aquí para continuar con la segunda ronda de exposiciones. Gracias.